Con todo gusto, hermano, rezaremos. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro académico del día de hoy con el padre Hernán Cardona. Eh, Hacia el término de nuestra sesión académica vamos a explicar un poco la cuestión de la tarea para que tengamos claridad cuál es el trabajo que tenemos que presentar, ¿de acuerdo? No se preocupen. También hubo manifestación de algún documento que estaba por ahí mal vinculado, ya está corregido. Bueno, para que no se afanen con las cosas. Entonces, bienvenido, padre Hernán, y damos inicio entonces al encuentro. Julio, vamos a empezar. ¿Si tienen preguntas o las preguntas dónde las van a hacer? ¿En qué momento? Hacia el final, que estemos, ya están casi todos, pero esperemos hacia el final mejor. Hacemos las aclaraciones. ¿Sí? Bueno, Bueno. de todas maneras yo haré algunas pausas en la exposición para que tengan la oportunidad de intervenir. Para todos un cordial saludo y me alegro pues poderlos encontrar de nuevo en el día de hoy. Como ya lo dijo Julio, pues tendremos espacios para las preguntas y también un aspecto sensible que ustedes han manifestado es el trabajo final, que está presentado de una manera técnica, pues porque este es un estudio académico, podríamos decir universitario, entonces por eso pues la petición viene de esa manera, pero ya cuando expliquemos cada uno de los puntos verán que no es tan complejo. También pues recordemos que en el trabajo que ustedes han hecho en estos 2 días, si van surgiendo preguntas, hoy es la ocasión de comentarlo, entonces daremos espacio para ello. En esta exposición yo quiero referirme a lo que podría considerar que es lo fundamental de este curso. O sea, y qué bueno que coincida con la mitad de la semana. O sea, el núcleo es cuál es el fundamento, y no hablemos solamente de fundamento bíblico, sino del fundamento existencial realmente del ministerio o de la diaconía, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, por el camino y a lo largo de la historia, pues se han perdido algunos de estos rasgos y ustedes muchos los conocerán o conocerán todo, pero es muy importante volverlo a retomar, ¿no? Volverlo a retomar. Entonces me quiero centrar en unas pistas, así llamaría esta intervención de hoy, unas pistas que nos regala el Nuevo Testamento y desde la persona de nuestro Señor Jesucristo sobre el significado puntual de la diaconía o como llamamos tradicionalmente el ministerio. Entonces voy a empezar con unos apuntes muy sencillos que nos sirvan de referente. En primer lugar, ¿qué tenemos nosotros para acercarnos a eso que llamamos como la esencia del ministerio? Pues tenemos la Biblia, o sea, fundamentalmente tenemos el Nuevo Testamento. Pero el texto que tenemos nosotros, pues no fue un texto que se fue escribiendo en la medida en que Jesús, las primeras comunidades, varones y mujeres creyentes, iban formando en las comunidades y se iba escribiendo, no. Si ustedes recuerdan la línea de tiempo del Nuevo Testamento, pues Jesús en ese siglo I probablemente muere en el año 30 y las primeras frases escritas del Nuevo Testamento quizás las encontremos por allá hacia el año 40 o 45, que es lo que está ahí metido entre algunos fragmentos del Evangelio de Tomás y Q. Y el primer texto del Nuevo Testamento, primer texto escrito, es la primera carta a los tesalonicenses, como un texto completo, y la escribe alguien que no conoció personalmente a Jesús, San Pablo, y él va a escribir por lo menos 7 cartas que llamamos las cartas primeras de San Pablo, protopaulina, antes del año 60. Y el primer evangelio escrito de una manera completa es el Evangelio de San Marcos, que se escribe en torno al año 70 o 74 de ese siglo I, y parece que fue a propósito o dentro de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y de ahí en adelante siguen los demás textos. Las otras que se llaman de San Pablo, las cartas católicas hacia final del siglo, y tendremos el Evangelio de Mateo hacia el año 80, más o menos, hacia el año 90, la obra lucana, que es el Evangelio y Hechos de los Apóstoles,
y luego hacia el final del siglo I, año 100, tendremos el Evangelio de San Juan, los escritos joánicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que vivió Jesús con los primeros discípulos y con los 12 y también con discípulos y discípulas, y luego ese proceso largo de redacción del Nuevo Testamento, que según pues, los estudiosos culmina con la segunda carta de Pedro, probablemente hacia el año 125, que es cuando, diríamos, se va cerrando el canon, pero bueno, ese será otro tema. Entonces, el primer punto que quiero dejar en claro es la formación del Nuevo Testamento, que es nuestra fuente, se formó a lo largo de 100 o 120 años. Y, ojo a este dato, es el segundo, Jesús no escribió. Hasta hoy no tenemos datos de que Jesús haya escrito algún texto que haya sido recogido por las comunidades. De manera que todo lo que él dijo fue recogido por las comunidades en una tradición primero oral, que luego se va a volver tradición escrita y también continuará la tradición oral. Esas dos tradiciones hay que respetarlas siempre. Por eso el concilio es muy sabio, distingue la palabra porque es oral y escrita, y luego habla de la palabra escrita como Sagrada Escritura, pero también está la palabra oral, ¿no? De manera que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tercer punto. Los primeros testigos de lo que habían vivido con Jesús lo transmitieron, lo anunciaron. Me disculpan, pero tengo mis, digamos así, prevenciones contra la expresión predicar o predicación, porque por lo menos aquí en Colombia, en general, las comunidades entienden por predicar, hablar, o sea, hacer un discurso. Y no, lo que los primeros testigos y Jesús hacían era transmitir vida. Entonces, por eso tengo mis reservas con la palabra predicación. Entonces, pero si ustedes lo entienden bien como predicación, así está bien. Entonces, los primeros testigos, cuando anuncian, cuando son testimonio del Evangelio, lo hacen fundamentalmente de manera oral y poco a poco lo van a hacer de manera escrita. Otro criterio que no debemos perder es este. Cuando aparecen los escritos, pues los escritos no van a hablar principalmente de los ministerios así como los entendemos hoy. O sea, no fueron libros escritos pensando en que algún día iba el CEVITEPAL a organizar un curso donde se hablara de ministerios y vamos a encontrar allí. No. Los escritos del Nuevo Testamento son testimonio de la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en torno a ese gran núcleo van a aparecer referencias sobre todo a la palabra, digámosla de una vez, a la palabra griega diaconía, al verbo diaconeo y al sustantivo diácono para hablarnos del servicio, del servidor y de servir, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en los textos esas expresiones, pero los textos no son escritos en primer lugar para eso. Quiero insistir que el centro es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Él es la Pascua, ¿no? De manera que este elemento, pues yo creo que es fundamental. Dentro de ese criterio, entonces vamos a acercarnos a unos textos, porque no los podemos hacer todos de una vez, vamos a acercarnos a unos textos que nos permitan como ir mirando esa percepción. Voy a tomar un texto de San Pablo, aunque a ustedes les interesará seguramente llegar en primer lugar a los evangelios, pero respetando un poco la aparición de los textos. Les pido el favor de ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Julio, no sé si tenemos manera de que alguien lea, pues yo puedo leer, pero si tenemos manera de que alguien lea el texto, pues no tengo dificultad para que haya participación. ¿Eso es posible? Sí, ¿O sí, debo claro. leer yo? ¿Alguno tiene Bueno, entonces, textos ahí, cierto? Sí, la Biblia. Muy bien. Juan Alvarado me está segunda diciendo que carta a sí. los, bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Alguien que nos lea, por favor, del versículo 4 al versículo 8. Capítulo 3, del 4 al 8, segunda carta a los Corintios. A ver, Juan Alvarado, a ver. Abre tu micrófono. Segunda Corintios, capítulo 3, del 4 al 8. Sí,
Esta confianza que tenemos en Dios nos viene de Cristo. Ni siquiera somos capaces de pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra capacidad proviene de Dios, el cual nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, porque la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Y si aquel instrumento de muerte que fue la ley, grabada letra a letra sobre piedras, se proclamó con tal gloria que los israelitas no podían mirar fijamente el rostro de Moisés a causa de su resplandor, que era transitorio, cuanto más gloriosa será la acción del Espíritu. Palabra de Dios. Termina con el 9, sí. Siga con el 9, por favor. En efecto, si lo que es instrumento de condenación estuvo rodeado de gloria, mucho más lo estará lo que es instrumento de salvación. Bueno, esa Biblia tradujo en algún momento ministros, ministerio. En el versículo 9, la Biblia de Jerusalén dice, si el ministerio de la condenación fue glorioso, cuanto más el ministerio de la salvación. Para resolver cuál es la traducción es muy sencillo, se va uno al griego, y en el griego todas las veces que aparece ahí ministro, ministerio, estamos en diaconía. Ese texto de la segunda carta a los Corintios, miren lo que quiero hacerles caer en la cuenta del versículo 5, y este ya es un criterio fundamental. Dice, como si fuera nuestra, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes esto lo han oído y lo han escuchado muchas veces, pero qué bueno que lo volvieran a tomar. Nuestra capacidad, o sea, el ser diáconos o diaconisas, viene de Dios. Versículo 6. Él nos capacitó para ser diáconos de una nueva alianza. Y miren, cuando San Pablo habla de Febe, en el final de la carta a los Romanos, dice, no dice Febe la diaconisa, sino Febe diácono. Pero no porque fuera machista, sino porque, o sea, la referencia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren ahí un texto muy antiguo donde Pablo coloca claramente la palabra diaconía, el verbo diaconeo y el sustantivo diácono, ¿no? Diácono. Y dos características. La capacidad viene de Dios y Él nos capacitó. ¿Para qué nos capacitó? Para ser servidores. Si quieren colocarlo pues en castellano. Ya les expliqué por qué en la Biblia aparece ministro. Porque desde la Vulgata, allí se traduce minestrare. Como muchas traducciones han venido desde la Vulgata, por eso aparece ministro. Pero deberíamos ir al original griego, que es diaconeo y diaconía. Hay otros textos en ese sentido, pero no me voy a detener. Para despachar a San Pablo, antes de ir a los evangelios, le pido el favor, si pueden ir ustedes a la primera carta a los Corintios. Y van a buscar, por favor, vamos a empezar en el capítulo 13. Bueno, empecemos en el capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Por favor, alguien que lea del versículo 27 al 30. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, 27 al 30. George Gregory, que dijo que tenía... Osvaldo, ¿también abriste? Osvaldo, a ver, adelante, Osvaldo. Primera Corintios 12, 27 al 30. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros, todos tienen el don de curar, todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas?
Muchas gracias. Entonces, miren, esa capacidad de la que se nos acaba de hablar en la segunda a los Corintios, mire ahora en lo que aparece en la comunidad. Apóstoles, profetas, milagros, curaciones, asistencia, gobierno, diversidad de lenguas. Por favor, este es un criterio de las primeras cartas, y mire que todavía no hemos llegado a los evangelios, estoy respetando la cronología, la multiplicidad de dones, carismas y servicios. Multiplicidad. Ustedes lo pueden seguir leyendo en el capítulo 13, voy a saltarlo, pero ustedes lo pueden leer, ahí se sigue reforzando eso. Y por favor, ahora alguien que nos lea, ahí mismo en la primera a los Corintios, capítulo 14, del 26 al 33. 14 del 26 al 33, ahí mismo en la primera de los Corintios. 14, 26 al 33. Bien, a ver, Cristian, ¿tienes ahí Biblia? Adelante. Lee. ¿Cómo resumir lo dicho, hermanos? Cuando os reunáis, algunos pueden cantar un salmo, otros instruir, otros comunicar una revelación, otros hablar en lenguas, otros interpretarlas, pero que todo contribuya al crecimiento de todos. Si se hablen lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que haya un intérprete. Pero si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio, que cada cual hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero si alguno otro que está sentado tiene una revelación, que calle entonces el primero. Podéis profetizar todos por turno, para que todos aprendan y se sientan animados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Podríamos ir a la carta a los tesalonicenses, a los gálatas, a los romanos, pero pues no tenemos el espacio ahora. Ustedes pueden buscar los textos paralelos y allí tienen un panorama como la carta a los corintios. Estas cartas se escriben entre el año 53 y 55, 52, 55. Entonces, por el año 50, 55, miren la vitalidad de las comunidades, la vitalidad. En el capítulo 14 aparece un criterio que nos lo acaban de leer en el versículo 26 al final, que todo contribuya al crecimiento de todos. Y luego, si se devuelven ahí en el capítulo 14, al versículo 4, dice, contribuya al crecimiento de la asamblea, al crecimiento de la asamblea. Versículo 5, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. De modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Versículo 12. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para que la asamblea vaya creciendo en la fe. En griego se dice, el verbo es oikodomeo, oikodomeo. Ustedes lo pueden separar en dos palabras. Oikos, casa, y domeo, administración, para la administración de la casa, el crecimiento. Miren la claridad de San Pablo. Yo no me doy nada, la capacidad me viene de Dios. ¿Para qué me capacitó el Señor? Para ser servidor, para ser servidor, para ser diácono y practicar la diaconía. Diácono y diaconía. ¿Y cómo queda claro para qué es ese don? Oikodomeo, para edificar la comunidad, para construir la comunidad, para administrar la comunidad. Hermanos, hermanas, allí tenemos un criterio muy claro frente a los ministerios. Ministerio que no edifique la comunidad no tiene raíz en el Nuevo Testamento. Le habrá dado raíz a otra persona y yo no entro ahí en discusiones. Los servicios, los carismas, los dones son para edificar la comunidad. Ahí tenemos un criterio que no se debería perder nunca, nunca, nunca. Miren Pablo cómo es un poco reacio al don de lenguas, porque él se pregunta, ¿ese don de lenguas, glosolalia o como lo quieran llamar, edifica la comunidad o divide la comunidad? Y primero coloca a los apóstoles, los profetas.
aquí hablan de milagros, pero es que milagros en el Nuevo Testamento es semeion, ser signos, signos eficaces que devuelven la vida. Entonces, este criterio lo regala Pablo, pero ya lo vamos a ir a encontrar en Jesús. Para no ir muy lejos, vamos al capítulo 2. Es decir, esto está lleno de elementos de San Pablo, pero bueno, para ahorrar el tiempo, porque quiero aprovechar muy bien el tiempo en esta exposición del día de hoy, porque lo considero fundamental. Por favor, primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Alguien que lea desde el versículo 4 hasta el 11. Del 4 al 11. Primera Corintios 12, del 4 al 11. Bueno, ahora sí, George Gregory. ¿Alguien más? A ver. Elisandra, ¿tienes Biblia ahí? Cerca no, voy a traerla. Bueno, George Gregory, a ver, que levantaste la mano. O Edinson, que levantó la mano. Edinson. Era de Corintios 12. Sí, acá estoy. Ahora sí, del 4 al 11, ¿verdad? 12, del 4 al 11. Sí, ya lo tengo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Quiero insistir en el criterio que presenta allí Pablo. Versículo 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Para provecho común. Estos criterios han estado ahí toda la vida, pero cuando estudiamos ministerios, de pronto los pasamos muy a la carrera y que es importante que ahora que tenemos la ocasión lo insistamos. Entonces, ven los criterios que van apareciendo. Los quiero repetir. Primero, la capacidad para servir es un don de Dios. Ustedes lo pueden unir si son religiosos o religiosas o presbíteros llamados por el Señor, o sea, un llamado vocacional. ¿Para qué nos llama? Nos capacita para ser servidores. Cada vez que encuentren en la Biblia la palabra ministro, recuerden que es ministro, ministerio, es diaconía, 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 porque con ministerio se nos cruza el latín minestrare, que nos puede hacer perder la óptica. Es diaconía, diaconía. Busquen en el texto griego, siempre es diácono, diaconía, diaconeo. Diácono, diaconía, diaconeo. De ahí no se sale. Segundo criterio, tercero. Los dones, carismas, son para edificar la comunidad, para edificar la comunidad. ¿Por qué quiero insistir en este criterio? Porque me quiero adelantar algo de lo que vamos a trabajar el viernes, y es que el Concilio Vaticano y luego Puebla, Medellín, Puebla y Aparecida recuperaron algo de acá, y es toda la iglesia, dicen, es ministerial, pero si nosotros lo tomamos aquí es toda ella es carismática. Y de una vez para que vamos entendiendo las palabras en griego, gracia y carisma tienen la misma raíz en griego. Viene de haris, haris, haris. De ahí viene haris, gracia, harisma, carisma. Haris. ¿Y qué es una gracia? Una gracia es un regalo y es un don. Yo respeto esto, no me lo tomen como una crítica, pero hay grupos que, sobre todo a ciertos grupos así un poco de tendencia fanática, que no, que hay que distinguir entre dones, carismas, ministerios. Bueno, yo respeto esas distinciones. Aquí, en el Nuevo Testamento, para San Pablo, todo viene de haris. Haris, gracia. Y la gracia es un don y es un regalo. Entonces, dones, regalos, es haris, gratuidad de Dios. ¿Qué es la gracia? La gratuidad de Dios en una persona y en una comunidad. Esa es la gracia. La gratuidad de Dios en una persona y en una comunidad.
¿Y qué es un carisma? El don que el Señor le regala para que usted edifique la comunidad, construya comunidad, edifique comunidad. Un ministro, una ministra, un religioso, una religiosa, que en lugar de construir la comunidad la divide, ya tendría que hacerse un interrogante. O decir que tiene determinado don, que hace es dividir y generar envidias y rabia y distanciar personas. Eso habría que revisarlo, ¿no? De manera que ese es un punto muy importante. Entonces vuelvo a 1 Corintios 12, al versículo 7. Para provecho común, para provecho común. Ya vamos a ir a los evangelios, pero antes de irnos a los evangelios, déjenme que miremos el versículo 13, 12 y 13 de esa misma carta a los Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, los voy a leer para hacer más ágil el asunto. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Miren la primera afirmación. ¿Qué es Cristo? Cristo, o sea, el resucitado, la comunidad del resucitado, es como un cuerpo humano. Hay un paralelo entre Cristo y el cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pluralidad de miembros, pero un solo cuerpo. Y miren lo que nos divide, miren lo que nos distingue y miren lo que nos unifica. Está en el versículo 13. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para no formar que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, somos una comunidad plural. ¿Por qué? Porque hay muchos dones, carismas, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Dones, carismas, ministerios, son muchos. ¿Qué une a todos esos carismas? Que todos hemos bebido de un mismo espíritu en el bautismo. No sé si ustedes recuerdan cuando aprendieron a sumar los fraccionarios o los quebrados en álgebra, que siempre que uno encontraba fraccionarios, lo primero que le piden es busque el común denominador, que sirva para todos, el común denominador. El numerador, o sea, el número que está encima puede ser diferente, pero ¿qué lo une? El común denominador. Lo mismo sucede aquí. ¿Qué nos diferencia? No que tanto nos divide, no. ¿Qué nos diferencia? Que cada uno tiene un don, un carisma que el Señor le regala para edificar la comunidad. ¿Qué permite que no nos volvamos egoístas y autónomos? Que todos los dones y carismas son para edificar la comunidad, o digámoslo más abiertamente. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos vuelve servidores. El Espíritu nos vuelve servidores. Para eso fue que nos capacitó, ya lo leímos en 2 Corintios capítulo 3. ¿Para qué nos capacitó el Señor? Para ser servidores. ¿Cómo servimos? Cada uno con los dones y carismas. Nos cuesta mucho, lo digo por mí, nos cuesta mucho aceptar la pluralidad en las comunidades, porque queremos que todos sean uniformes, que tengan el mismo uniforme. No, el mismo uniforme es el servicio, pero la manera de servir es muy diferente. Voy a ponerles un ejemplo. Para que una fiesta religiosa, también una fiesta familiar, salga muy bien, cuando uno pretende organizarlo todo y que no se le pierda hasta el más mínimo detalle, hay dificultades. En cambio, la riqueza de una fiesta es, sí, hay un equipo organizador, pero unos se encargan de las flores, otros de la liturgia, otros se encargan de la acogida de las personas, otros se encargan de qué se va a ofrecer al terminar, qué se va a comer. Y cuando todas esas fuerzas con un común denominador se juntan, inmediatamente la fiesta resulta muy bien. Pero si todos supiéramos de música, póngalos de acuerdo para ver qué cantos van a entonar. Si todos saben de cocina, pónganse de acuerdo a ver qué plato van a ofrecer. Si todos saben de floreros y de cortinas y de arreglos y de letras, pónganse de acuerdo a ver qué van a hacer. En cambio, la diversidad es lo que le da unidad a la fiesta, belleza y resultado excelente a una fiesta, porque participan diversas fuerzas. Y si todos lo tomaran como que lo hacemos como un servicio, esa es la ganancia. Pero ahí es donde nos cuesta y este es un punto radical hoy en la vivencia de la iglesia. Ustedes podrían seguir ahí con las cartas de San Pablo. Un paréntesis. Por el año 90-95 se escriben las cartas a Tito y a Timoteo. Y esas son las cartas, porque no va a tener tiempo de hacerlo ahora, esas son las cartas en las cuales
ya toda esta pluralidad de ministerios se va concretando en el presbítero, en el episcopo y en el diácono. Digo el motivo. El motivo fue porque esta diversidad fue mal interpretada por algunos miembros de las comunidades y empezaron a aparecer algunas tendencias, sobre todo de carácter gnóstico. Entonces, hacia el año 100 hubo necesidad de recoger esta variedad y pluralidad. Hubo dificultades y también las tenemos hoy, pero que no la perdamos. Vamos a ir a los evangelios. El evangelio más antiguo es el evangelio de San Marcos. Es el evangelio de San Marcos. Ahí tendremos la posibilidad de mirar textos paralelos, si es el caso, pero me voy a detener fundamentalmente en San Marcos porque algunos de estos textos ustedes los pueden también mirar en los otros evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo y el de Lucas. También San Juan, pero pues saben que los sinópticos se pueden estudiar en paralelo y son Marcos, Mateo y Lucas. Vamos a ir a un texto muy interesante, pues vamos al capítulo 10. También pido si alguien lo puede leer, por favor. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer en primer lugar los versículos 35 al 40. Marcos 10, 35 al 40. Edgardo, tienes ahí la Biblia. Lee. ¿Edgardo? No, ¿no tienes? Yo lo tengo listo. Ya, a ver, Parroquia Sagrada, que ha levantado. Bien. Claro, con gusto. Marcos 10, 35, 40. Entonces se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le contestaron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu gloria. Y Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo bebo o recibir el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos, le dijeron ellos. Jesús les dijo: Beberéis el cáliz que yo bebo y recibiréis el bautismo con que yo soy bautizado, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está dispuesto. De ese texto quiero destacar estos puntos. Primero, Santiago y Juan, que son de los primeros discípulos llamados en San Marcos, en el capítulo 1 del 16 al 20, después de que han pasado ya los 3 anuncios de la pasión. Han pasado los 3 anuncios de la pasión, que es muy fácil memorizar. 8:31, 9:31, 10:32. 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. El 8:31, el 9:31 y el 10:32. Han pasado los 3 anuncios de la pasión. Eso no sucede hoy, pues para que ustedes estén tranquilos, pero les pasó a los discípulos 3 anuncios de la pasión y los primeros llamados están pidiendo los primeros puestos. Siguen pidiendo, pensando en un reino, pidiendo los primeros puestos. Eso no sucede hoy en la iglesia, por fortuna, pero a los apóstoles les pasó. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Lo único que yo les puedo regalar es que compartan conmigo la Pascua. Lo único que yo les puedo dar a ustedes es que compartan conmigo la Pascua. Tengan la bondad alguien que lea, por favor, nos lea en el capítulo 9, versículo 33 al 37. Capítulo 9 de Marcos, 33, 37. Arturo. Nueve, 33, 37. 9, 33, 37. Yo lo tengo. Ya, Arturo, adelante. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo:
El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Quiero insistir en el versículo 35. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Miren que la pelea de los discípulos por los primeros puestos no fue solamente en el capítulo 10. Está en el capítulo 9 y podíamos ir más atrás también a mirar otras redacciones, por ejemplo en el capítulo 3, etc. Frente a esa realidad, Jesús les anuncia 3 veces la Pascua: 8:31, 9:31, 10:32. Y sin embargo los discípulos siguen pensando en los primeros puestos. Y en el capítulo 14, versículos 50-52, lo van a abandonar, ¿no? Marcos es muy duro al decir: abandonándole huyeron todos. Abandonándole huyeron todos. Vamos a volver a Marcos 10 y alguien que nos lea, por favor, que para mí es el texto central pues que quería mencionar de San Marcos y desde ahí se desprende todo. Marcos 10, 41-45. 41-45, Marcos 10. Sobre todo, pongámosle mucha atención a los versículos 44 y 45, pero vamos a leer desde el 41 para tener un panorama de la afirmación de Jesús. 10, 41, 45. Lisandra. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Los otros 10 discípulos pensaban como Santiago y Juan. Lo podemos ratificar por la cita del capítulo 9, ¿no? Ya eso queda ahí claro que es de todos. Todos estaban buscando los primeros puestos. Repito, eso era en el pasado. Hoy no sucede en la iglesia, pero aquí a ellos les pasó. Y miren la reacción de Jesús. Los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan. Y los que son tenidos por grandes los oprimen. Hermanas y hermanos, en la sociedad común, esto ocurre. Y Jesús no fue ningún iluso y conocía cómo procedía Herodes, cómo procedía Pilatos, Anás, Caifás. Los grandes oprimen y los jefes dominan. Y entonces miren el versículo 43. Entre ustedes no ha de ser así. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. Entre esa nueva familia no ha de ser así. Y eso se nos ha perdido por el camino. Se nos ha perdido por el camino. En la iglesia tuvimos, y no sé si podemos decir que tenemos, líderes que se comportan como jefes, que dominan y son señores absolutos, y personas que se consideran grandes y oprimen con su poder. Entre ustedes no ha de ser así. Entre ustedes no ha de ser así. Y miren el criterio. El que quiera ser megas en griego, megas, grande, megas, sea diácono. O sea, el grande en la comunidad es un diácono. Y el que quiera ser protos, primero, protos, entre ustedes, sea doulos, esclavo. Esclavo. Esta dinámica no se entiende en la comunidad cristiana. Yo he visto que en la posesión de alcaldes, gobernadores y presidentes no ha faltado el capellán que lea este texto, y me parece muy bonito, pero no creo que la persona política, a no ser que haya estudiado, no entiende esto, no lo entiende. Que se debe volver un servidor y un esclavo de los demás, no creo. Y por favor guarden este criterio de Jesús. El Hijo del Hombre, o sea, él, la humanidad de Dios en esta historia, ha venido
que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, no ha venido a ser servido. El Señor Jesús, el Dios que nos revela Jesús, no está para ser servido, no, sino para ser diaconía, ser diácono, diaconeo, y la forma más completa de servir es dar su vida en rescate por todo, dar su vida en rescate por todo. Para que esto no quede solo de San Marcos y para abrir espacio, Julio, yo creo que vamos a abrir espacio a lo de las preguntas porque el otro tema es Jesús sacerdote y prefiero que clarifiquemos esto y las dudas que haya y si no podemos dejarlo de Jesús sacerdote para el viernes. Pero para que no quede solo el Evangelio de San Marcos, vamos al de San Juan, Capítulo 13. Alguien que lea en primer lugar en San Juan, capítulo 13, solamente el primer versículo, 13.1 de San Juan. A ver, ahora sí, Jos Gregory. Adelante. No tienes sonido. Tengo yo. Ya. René, adelante, René. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Muy bien. Miren la clave con la cual el Evangelio de San Juan interpreta la Pascua de Jesús. Miren la clave. Sabía Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, artículo tildado, él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final o hasta el extremo. Otras Biblias dicen hasta el final o hasta el extremo, o sea, completamente. Recuerden que en esta parte del Nuevo Testamento se habla del amor de ágape, agapao, el amor de ágape. Es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Es el amor servicial, es el amor de entrega. Cuando tengan tiempo, no lo vamos a leer ahora porque nos distraeríamos. Cuando puedan, lean primera carta de San Juan, capítulo cuarto, el versículo 8, el 16 y el 19. Primera carta de San Juan, capítulo cuarto, versículo 8, 16 y 19. Y en el 19 es un verbo que ha puesto de moda el Papa Francisco, un neologismo. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Y el Papa Francisco ha puesto de moda el verbo primerear. Dios nos primereó, un neologismo que ha colocado. Dios nos primereó, nos amó primero. Entonces, una es lo que acabamos de leer en San Marcos. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido para que le sirvan. ¿Por qué? Porque nos amó primero. ¿Usted qué va a responder al amor? Lamentablemente hay muchas mentalidades donde dicen que nosotros nacemos debiendo. O sea, ya nacemos y le estamos debiendo a Dios. Nada. Esa cita es la de Marcos, primera carta de San Juan, y esta del Evangelio, Dios nos amó primero. Y voy a decir algo que puede sonar muy duro, pero lo voy a decir. Si Dios es amor, díganme en qué momento nos deja de amar. Si Dios es amor, díganme cuándo rompe Él la relación con nosotros. Nunca la puede romper porque dejaría de amar. Somos nosotros los que rompemos la relación con Dios. Y ese es un criterio muy importante para este servicio. El servidor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo que hacemos es participar de esa diaconía. Participamos, si queremos. A veces trabajamos un día o dos, otras veces sacamos un rato para descansar y el Señor siempre trabajando. Y nos invita, no nos obliga, nos invita. Quien nos capacita, recuerden a Pablo, es el Señor. Él es el que nos capacita para ser servidor. Vamos a comparar estos versículos. Ahí en el capítulo 13 de San Juan.
13:4. Se levantó de la mesa, ojalá miren los verbos, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos, se ciñó una toalla. Miren los verbos, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, se ciñó una toalla. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a acercárselos con la toalla. Entonces ahí leímos el versículo 4 y 5, no lo leemos todo para no demorarnos. Comparen con el versículo 12. Comparemos con el versículo 12. Después de lavarle los pies, tomó los vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. Si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo que yo acabo de hacer. Para que hagan lo que yo acabo de hacer. ¿No? Miren, vuelvo a repetir los verbos del 4-5 comparado con el 12. 4. Se levantó, se quitó los vestidos y se ciñó una toalla. Luego echó agua y lavó los pies, etc. Versículo 12. Después de lavarle los pies, tomó los vestidos y volvió a la mesa. Si se dan cuenta, el Señor no se quitó la toalla, no se quitó el delantal, no se quitó el delantal, no se quitó el secador. Esto es un elemento teológico profundo. Según eso, el Señor Jesús siempre estuvo con el secador, con la toalla, siempre. Se la van a quitar en la cruz obligado cuando lo despojen de todos sus vestidos. Obvio que en la historia se la tuvo que quitar en algún momento. El Señor Jesús también se bañaba y hacía aseo. Pero el evangelista nos está regalando un criterio fundamental. Jesús nunca se quitó el distintivo del servidor. Y ustedes saben que hay varias parábolas donde se habla de que los servidores y los criados se ciñen la cintura. Jesús siempre se quedó con el delantal y muere con el delantal o el ceñidor o el secador o la toalla, lo que ustedes quieran. El evangelista nos muestra claramente que en el versículo 12 no dice se quitó la toalla, ¿no? Se quedó ceñida con él. ¿Por qué? Porque es el distintivo del servidor. Entonces, el ministro por excelencia del Nuevo Testamento, si queremos usar pues la palabra ministro, el ministro por excelencia del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra con que él se definió en Juan 13, en Marcos 10, es servidor, diácono que hace diaconía y diaconeo. Diácono que hace diaconía y diaconeo. El Papa Francisco ha tratado de recuperar eso cuando dice el servicio de la caridad, aunque deberíamos decirlo es servicio del ágape. Después les voy a comentar por qué, porque hay una dificultad con la palabra caritas en latín, pero en griego es ágape, el servidor del ágape, y eso lo ha recordado mucho el Papa Francisco. Entonces, ¿el criterio de Jesús cuál es? Vino para servir, no para ser servido, porque Dios nos amó primero. Vino para servir y sirve, según Marcos 10, la manera ideal de servir es entregando la vida para que otros tengan vida. Ese es el fundamento del servicio en el Nuevo Testamento. Y vemos respaldado, por eso empecé por allá, lo vemos respaldado en San Pablo. Cuando San Pablo escribe que ha conocido a Jesús, llega también a esa claridad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Si quieren preguntar o comentar o quieren ampliar algún de este punto o una resonancia que ustedes quieran hacer, y abrimos espacio a las preguntas porque nos queda sino media hora. Y más bien prefiero que ustedes resuelvan o resolvamos entre todos las dudas, por ejemplo, lo del trabajo, y si quedan algunos minutos empezaría el tema de Jesús sacerdote, y si no, lo mencionaré el próximo viernes. Julio, tiene entonces la palabra. Bien, pues levantamos la mano entonces si hay alguna inquietud o continuamos, porque está súper interesante el tema. ¿Preguntas? No hay manos levantadas. Pero yo creo que si resolvamos entonces lo del trabajo para bueno. que no, al final no salgamos corriendo con esa duda, ¿no? Bueno, padre, entonces su merced dirá del trabajo. No hay preguntas ni comentarios, ¿no parece? No, señor, no hay manos levantadas. Bueno, entonces vamos a resolver unas preguntas que me hicieron llegar en el correo y en el foro. Perdón, padre, entonces, acaba de levantar la mano Ezequiel.
A ver, una pregunta y damos la explicación entonces del trabajo. Adelante, Ezequiel. No solo para el padre Hernán, la frase del Papa de primerear. Aquí en Argentina, más en la ciudad de Buenos Aires, en los ambientes donde el Papa se manejó como cardenal, se utiliza mucho el tema de primerear en el boxeo, en la pelea. Y la frase es: el que pega primero gana. Y se habla de primerear, digamos, ¿no? Pegar el primero para que vos ganes, digamos. No es una frase, digamos, muy bien tomada en Argentina. O sea, muchos la analizaron como una frase de ámbito popular, muy ligada a la parte, digamos, pegar primero, que él la transformó como si fuera que Dios nos pegó primero, o sea, Dios nos brindó su amor primero, en definitiva lo que él quiere decir, pero en general se utiliza la frase para eso. Muchas gracias. Aquí en Colombia decimos el que pega primero pega dos veces, ¿no? O sea, ya baja en la ventaja. Pero muy bonito, sí, del lenguaje popular, y te agradezco, Padre Ezequiel, que muy interesante cómo al llevarla a la primera carta de San Juan, Dios nos amó primero, entonces Dios nos primero nos amó. Bueno, y si hablamos de pegar en sentido cariñoso, pues nos llamó la atención, o sea, puso su atención en nosotros. Muchas gracias por la precisión. ¿Alguna otra intervención? No hay más, padre. Expliquemos y avanzamos. Entonces, algunos de ustedes preguntaron sobre un documento que no aparecía, uno que creo que es el Today 2005, ya Julio entonces lo organizó. Si alguno tiene dificultad, pues le puede escribir a Julio. Luego, algunos han manifestado inquietud sobre el trabajo final. Entonces, repito, ¿por qué está el esquema de esa manera? El esquema está así, pues porque queremos darle altura académica, ¿cierto? O sea, yo respeto el hecho de cuando hay una lección, un cursillo, pero aquí estamos en un ambiente académico y por eso le hemos querido dar una estructura académica. Entonces, la estructura es muy sencilla. Lo primero que se dice es que ustedes deben escoger un tema que tenga que ver sobre los ministerios, pero después del Concilio Vaticano II. Entonces, puede ser a partir del concilio o puede ser de las conferencias episcopales o alguna realidad. Voy a poner un ejemplo. Pueden ustedes tomar el tema del servicio, los servicios laicales, el diaconado, el presbiterado, pueden tomar la diaconía, el servicio a los jóvenes. Quiero contarles esta anécdota. El anterior arzobispo de Cochabamba, en Bolivia, cuando ordenaba a los diáconos, o sea, ordenaba a algunos seminaristas diáconos, la fiesta, entre comillas, era irse a las escuelas de internados de jóvenes para que ellos esa tarde, si era el mediodía o en la noche, atendieran a los jóvenes en los internados. Hicieran el aseo en la casa, les sirvieran la comida y compartieran con ellos un rato. Esa era la celebración de la fiesta del anterior arzobispo de Cochabamba con los que ordenaba diáconos. Entonces, para que tengan la idea. Entonces, atención a los pobres, experiencias de servicio, etc. Voy a ponerles, entonces, hay que escoger el tema, ¿no? Hay que escoger el tema, el título, hacer una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Entonces, vamos a poner un tema concreto, El Concilio Vaticano II dice, entonces, el título podía ser este, voy a poner un título, el título. La Iglesia es toda ella ministerial. Este es un título. Ustedes escojan el que quiera. Tiene que ser un tema después del concilio. Yo coloco ese título. La Iglesia es toda ella ministerial. Introducción. ¿Por qué eso es un punto para reflexionar hoy? ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay que argumentar sobre ese tema? Entonces yo añadiría, porque el Papa Francisco acaba de crear la Conferencia Eclesial de la Amazonía, experiencia nueva en toda la Iglesia, que responde al sentir de Lumen Gentium 9 y 11. La comunidad eclesial está conformada por laicos, todos los bautizados, donde aparecen distintos ministerios, vida religiosa, vida consagrada, vida laical comprometida, diáconos, presbíteros, obispos. Esa es una comunidad eclesial. Y entonces el Papa acaba de crear la Conferencia Eclesial de la Amazonía,
me corrigen, mes de junio, mes de mayo, una cosa así, para que en la Amazonía haya una conferencia donde puedan participar de todos los estamentos de los bautizados y tomen decisiones para la pastoral. Desarrollo del texto. Entonces, en el desarrollo del texto, yo voy mostrando por qué el concilio volvió a la iglesia toda ella ministerial. Voy a decir algunos elementos del desarrollo del texto. Recuperó que la ministerialidad se fundamenta en Jesucristo servidor, que por el camino, como estarán leyendo ya o van a leer hoy y mañana, por el camino en la Edad Media se nos perdió esa dimensión y el concilio lo ha vuelto a recuperar, no solamente en la Lumen Gentium, sino en las conferencias eclesiales, concretamente de Puebla y de Aparecida, y ahora con este aporte del Papa Francisco de crear la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Ahí desarrollé 3 o 4 argumentos. Conclusiones. Después de analizar el problema y la hipótesis que yo planteé, sobre todo en la introducción, la hipótesis es lo que yo quiero demostrar. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Entonces, en las conclusiones que me queda, si yo tengo alguna experiencia que me ha mostrado la importancia de crear, voy a poner por ejemplo en las parroquias, cuál ha sido la experiencia de crear, por ejemplo, los consejos parroquiales, incluso los consejos administrativos. Esas podrían ser muestras de una iglesia toda ella ministerial. Por ejemplo, yo puedo hablar si en mi parroquia, en mi diócesis o en mi congregación, por ejemplo, hay participación o hay creación de los ministerios laicales. Entonces, las conclusiones son, por ejemplo, en el tema que yo he escogido, la gran conclusión sería, por fin en la iglesia hemos tenido una experiencia, pues venida incluso desde el Vaticano, donde haya la participación de todos y se muestren claramente los ministerios con la creación de la Conferencia Eclesial de la Aparecida. Y la bibliografía, pues ustedes pueden tomar de los textos que hemos ofrecido esta semana o de algunos otros que ustedes puedan consultar. En los mismos textos aparece otra bibliografía. Vuelvo a repetir. Título: La iglesia toda ella ministerial. ¿Por qué hay que trabajar sobre ese tema? Porque se nos había perdido por el camino y porque Aparecida y ahora el Papa Francisco nos regalan la Conferencia Eclesial de Amazonía. Desarrollo del texto. Fundamento: Jesús es ante todo servidor y el servicio es para todo bautizado. Segundo elemento del desarrollo. Por el camino se nos perdió este criterio con toda la reflexión de la Edad Media, y etcétera, etcétera. Tercero, el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium ha recuperado ese texto. Cuarto, Aparecida y la Conferencia Eclesial de la Amazonía nos han recuperado ese criterio de que la iglesia es toda ella ministerial. Conclusiones: hay que trabajar en esto y volver a recuperar esa dimensión comunitaria. Quizás nos sirva el consejo parroquial, quizás nos sirva el consejo incluso administrativo, quizás nos sirva la parroquia comunidad de comunidades para que podamos mostrar resultado de esto. Bibliografía, la que usted citó en cada uno de los ítems allí en el texto. Ese es un ejemplo concreto. No sé si a pesar de esto persiste alguna pregunta. Es el momento de que la hagan, por favor. No sé si Julio quiere de pronto precisar algún punto o reforzar. Planteamos también, es un trabajo que tenga la coherencia en la argumentación. Tampoco es que vayan, copien y peguen, sino precisamente es a partir de las lecturas que se están haciendo durante esta semana, que tengan en cuenta justamente los encuentros, lo que se ha dialogado en estos encuentros. Fíjense que ya vamos abordando más o menos unas 3 claves fundamentales del ministerio. Y que no sea extenso, ¿no? O sea, por eso pusimos también un límite de 5 páginas para que sean concretos. Trata de tener claridad en las ideas, desarrollarlas argumentativamente, coherentemente y presentarlas sucintamente también entonces. Yo creo que con eso queda claro, ¿no? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Si no, seguimos avanzando. A ver, Cristian. Padre Hernán, solamente enfatizar lo que usted dijo, porque a veces el internet se debilita por acá, en Perú. Dijo que se podría utilizar la bibliografía que usted ha sugerido en cada sesión de acuerdo a la temática que uno elige, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, ahí tienen una bibliografía y puede ser que algún autor o autora los remita a otro texto que ustedes consideren, pero pues nosotros tratamos en esta semana de ofrecer el mayor número de documentos que les sirvan de apoyo, pero si tienen manera de buscar o investigar más, pues es bienvenido, ¿no? Ya depende del tiempo y las posibilidades que tengan, ¿no? Gracias. Listo. Entonces yo creo que avanzamos. No hay más preguntas, padre. Bueno, entonces espero pues que este tema, pues sobre todo cuando nos estamos acercando aquí al Nuevo Testamento, pues en verdad vaya siendo muy importante detenerse en ese significado de Jesús como servidor. Y miren lo que está unido a la Pascua. Luego él también entendió, ¿no? Él entendió, por ejemplo, su muerte, ¿no? Como nos lo dice San Marcos, entendió su muerte como un gran servicio. En estos 20 minutos que nos quedan, 25, ya que ustedes no tienen preguntas ni dejan descansar al expositor, sino que quieren que hable y hable, bueno, yo voy a hablar. Por fortuna tengo todavía buena la garganta. Entonces, porque para muchos de ustedes, puede ser que a algunos haya sido recordar algo que estudiaron, puede ser que para algunos sea nuevo, etcétera, pero yo creo que algunos y algunas se pueden estar haciendo la pregunta, bueno, ¿y entonces de dónde es Jesucristo sacerdote? Entonces vamos a atender ese punto. Entonces el siguiente punto que quiero exponerles es Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Este momento no solamente fue importante en el Nuevo Testamento, sino que también hoy, incluso con frecuencia o por ahí cada tanto salen algunos libros tratando de comentar el sacerdote hoy, ¿no? Por ejemplo, este de Greshake, un libro interesante, El sacerdote hoy, ¿no? En fin, hay bibliografía pues sobre él y de vez en cuando sale ese punto. Entonces, uno de los argumentos pues más significativos por lo que significó para la iglesia posterior, pues sin duda que ha sido la visión de Jesucristo como sacerdote. O quizás haya que decirlo de otra manera, Jesús como no sacerdote. No sacerdote me refiero a las categorías del Antiguo Testamento. Entonces aquí viene un criterio que se los dije el lunes, espero que lo recuerden bien. Vamos a utilizar vocabulario que es común en ambos testamentos, en la Biblia hebrea y en nuestros escritos. Sacerdocio, sacerdote, de pronto algo de levita, pero el contenido es diferente, ¿no? Entonces eso es lo que quiero mostrar aquí. Realmente Jesús fue comprendido, ustedes reconocerán los textos, como profeta, como Mesías, como Salvador, como hijo de David. Pero uno no encuentra en los evangelios un lugar donde se diga Jesús sacerdote. Y menos aún cuando después la teología dice que todos los varones y mujeres bautizados participamos del sacerdocio común de Cristo, ¿no? El sacerdocio común bautismal. Entonces vamos a mirar un poco ese punto. En general, los sacerdotes, y aquí viene ya un primer punto que es bueno que distingamos, realmente el nombre que se nos da a nosotros es presbíteros, ¿no? La palabra sacerdos, de donde viene sacerdote, sacerdos, pues va más en la línea del ámbito de la referencia a lo sagrado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en muchas comunidades se habla del sacerdote y los sacerdotes, pero realmente nosotros somos presbíteros y eso lo verán un poco en la historia de los ministerios. En todo caso, desde esa perspectiva del sacerdocio del Antiguo Testamento, Jesús nunca fue llamado o tenido por sacerdote. Incluso en los evangelios jamás van a encontrar ustedes una frase en que ligue a Jesús como sacerdote. Sí se citan los sacerdotes en los evangelios, por ejemplo, en Marcos 1:44, y luego en el evangelio de San Lucas, pues se habla de Zacarías como padre de Juan el Bautista y se habla de los sacerdotes. Y en Hechos de los Apóstoles se nos habla de los sacerdotes judíos en 4:1 o de los sacerdotes paganos en 14:13. De manera que esos son los sacerdotes que se citan, sacerdotes o del Antiguo Testamento judío o los sacerdotes paganos del mundo griego y romano. En las cartas de San Pablo ustedes podían buscar
esa palabra, bueno, desde sacerdos o desde el griego, con hieros, y no van a encontrar referida ni siquiera a los sacerdotes judíos y sacerdotes paganos, para decir que Jesucristo aparece allí como sacerdote. Y menos las cartas católicas y el Apocalipsis tampoco llama a Jesús sacerdote en ningún sentido. Podría haber alguna imagen, pero estoy hablando del vocabulario. Entonces, ¿por qué nosotros le damos el título de sacerdote a Jesucristo? Porque hay un libro del Nuevo Testamento que sí lo desarrolla ampliamente. Y ese texto es el sermón, la homilía, o otros la llaman la carta a los hebreos. A mí me gusta más hablar de la homilía a los hebreos, pero en general se llama la carta a los hebreos. ¿Por qué allí aparece Jesucristo como sacerdote? Recordemos dos elementos importantes. Uno, muchos de los primeros cristianos, no todos, pero muchos de los primeros cristianos venían del judaísmo. Segundo elemento, después del año 70, no solamente fue destruida la ciudad de Jerusalén, sino el templo de Jerusalén. Entonces, al desaparecer el templo, todo el culto y la liturgia del templo, pues ya no se podía hacer ni en los judíos, ni en los cristianos, en lo poco que hacían en el templo, sobre todo que parece que iban a la oración, mencionan los primeros capítulos 3 y 4 de los apóstoles. Entonces, en los judíos, pero aquí no vamos a hablar de los judíos, vamos a hablar de los cristianos venidos del judaísmo, las primeras comunidades cristianas se desilusionaron por la austeridad y la sencillez de la liturgia cristiana, porque era en casas de familia, y ustedes sabrán pues las posibilidades que hay para hacer en las casas de familia. En las casas de familia pues ya no se podía sacrificar un cordero, eso pues, ya implicaba muchas otras cosas, tener muy buenas fuentes de agua, los espacios suficientes, luego consumir los animales que sacrifican, etcétera, etcétera. Además las casas pues en general eran de familias, había algunos ricos, como se habla en Corinto, por ejemplo, pero la gran mayoría son muy ricos. Entonces, recuerdo que los primeros cristianos, muchos de los primeros cristianos eran judíos, y al ver esta austeridad y sencillez de la vida cristiana, pues empezaron a añorar las espléndidas celebraciones del Templo de Jerusalén. Recuerden, las grandes peregrinaciones pues traían no solamente a judíos, sino a muchos gentiles a la ciudad de Jerusalén. Entonces, esas ceremonias con una gran cantidad de sacerdotes y levitas, los cantos, la música, las trompetas, los ornamentos, los grandes arreglos. Incluso es muy interesante recordar la fiesta del fuego y del agua en Jerusalén. Eso era espectacular. Incluso esa fiesta del agua, como se narra en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, se hacía en la noche y con unos grandes lucernarios. Realmente eso es muy importante. Luego los ritos, los animales sacrificados, las carnes quemadas, las nubes de incienso, las purificaciones con agua, pues todo esto era majestuoso y era muy atractivo en las peregrinaciones. De manera que el cristianismo, pues no digamos que eliminó todo por gusto, sino por la destrucción de la ciudad de Jerusalén y por la desaparición del templo. Ahora, recordemos, sin embargo, que Jesús mismo, según los evangelios, había hablado de la posibilidad de un nuevo culto. Por ejemplo, en Juan 4, 21, 23, cuando el Señor se encuentra con la mujer de Samaria, pues él ya había dicho, ¿no? Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. En el capítulo 2 de San Juan, el versículo Juan dice, Jesús había sido muy duro con la vida del templo. Sin embargo, eso no quitaba, pues, que el culto y el sacrificio cristiano tuvieran una nueva dimensión y que en la comunidad cristiana se pudiera hablar en verdad de que hay culto y sacrificio, que pues son básicamente la fe, el amor eterno. Ahora, la Eucaristía, recordemos que se celebraba probablemente los domingos en casas de familia, pero pues no se distinguía mucho de las cenas familiares que celebraban pues los mismos hogares. Entonces, por eso habría alguna dificultad. En todo caso, el primer punto que quiero dejar en claro es que la sobriedad de la liturgia cristiana, primero, pues por algún criterio de Jesús, pero en segundo lugar, por la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, fue lo que generó la pregunta,
¿realmente nosotros como cristianos tenemos o no tenemos sacerdote? Un segundo problema que debía enfrentar la carta a los hebreos era que Jesús no podía ser verdadero Mesías porque no era de un tribu sacerdotal. Y en segundo lugar, que había muerto crucificado, y Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, dice que es una maldición de Dios el que muera colgado de un árbol. Entonces, para muchos de los judíos que se habían hecho cristianos, era muy difícil percibir en Jesús a un Jesús Mesías y a un Jesús sacerdote. Además, el judaísmo, sobre todo por la profecía de Malaquías, se esperaba un sacerdote, un profeta y un rey, ¿no? Que sería como la novedad de realmente la plenitud de los tiempos para el judaísmo, ¿no? De manera que ese punto es importante. Deuteronomio en el capítulo 18 había dicho que suscitaría un profeta como Moisés. ¿Y cómo vamos a esperar un profeta como Moisés si Moisés no había muerto como muere Jesús? La promesa del futuro rey pues estaba en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, de manera que eso era un tema muy vivo para judíos convertidos al cristianismo. Y en el primer libro de Samuel 2:35, Dios le había dicho a Elí: mandaré un sacerdote fiel que actúe según mi voluntad, cuando desautorizó ese sacerdocio de Elí, como lo vimos el día lunes. Entonces vamos a tratar de enfrentar esos temas. En primer lugar, Jesús es ante todo, desde este punto de vista de las tribus de Israel, es un laico. Y ya lo dije que él fue más reconocido como profeta en Marcos 9:8, como un gran profeta en Lucas 7:16, como el profeta en Juan 6:14, como rey en Mateo 21:9, como el rey que viene en el nombre del Señor en Lucas 19:38, como el rey de Israel en Juan 12:13. Pero jamás, ya lo dijimos, se le llama sacerdote, ni tampoco pertenece a la tribu de Leví. Jesús pertenece a la tribu de Judá, ¿no? Descendiente de Judá. En las genealogías que están en Mateo 1 y en Lucas capítulo 3, pues ahí vemos que Jesús proviene desde la tribu de Judá. Una tribu que no solamente es laica, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son, sino que es una tribu violenta, ¿no? Recuerden a Judá interviniendo para que desaparezca José en el libro del Génesis, ¿no? De manera que eso es bueno tenerlo en cuenta. Incluso en Hechos de los Apóstoles, Pedro reconoce a Jesús como profeta en 3:22 y como el rey esperado en 2:36. O sea, incluso después de la resurrección, según Hechos de los Apóstoles, Jesús sigue apareciendo como lo habían visto en la vida, como un profeta y como un rey. Entonces, los primeros cristianos empiezan a preguntarse: ¿dónde está el sacerdocio, los ritos y los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Todo desaparece así de un plumazo? ¿El cristianismo no tiene sacerdocio, no tiene sacerdote? Entonces ahí es donde aparece de una manera prodigiosa esta comunidad con un autor, con algún escriba, una comunidad. Yo siempre creo que detrás de los textos bíblicos, así hablemos de un autor, una autora, siempre hay una comunidad que ayuda a madurar la reflexión. ¿Dónde aparece el texto a los hebreos? La gran mayoría de autores dicen que en Roma, en la comunidad cristiana de Roma. Hay algunos que hablan de Grecia, otros hablan de Antioquía. Bueno, aquí no tenemos tiempo ahorita para discutir la autoría. Hablemos que una comunidad cristiana, repito, la gran mayoría de autores y autoras que estudian el texto dicen que en Roma. Lo interesante es que esta comunidad y este autor tienen realmente una mente poderosa. ¿Por qué? Porque domina todo lo que tiene que ver con la Biblia hebrea y el templo, y conocen también muy bien a Jesús, para que hacia el año 80 o 90 del siglo I responda a la pregunta o a las preguntas que acabamos de plantear. Esta comunidad y este autor, inspirados por el Espíritu Santo, compusieron este texto que llamamos nosotros la homilía a los hebreos.
uno de los escritos más finos y de griego más elegante de todo el Nuevo Testamento. O sea, es un texto pulcro desde el punto de vista gramatical, de la sintaxis y de la corrección del texto y del vocabulario. El núcleo de las enseñanzas, pues ustedes pueden recorrer ahí toda la carta, ¿no es cierto? Pero el núcleo de la carta está sobre todo desde el capítulo 7 al capítulo 10. Y el autor empieza diciendo, Jesucristo sí era sacerdote. Y entonces va a responder, pero ¿cómo si no pertenecía a la tribu de Leví? Entonces aquí viene algo que ustedes mencionaron la vez pasada, dice, porque él pertenece a un orden distinto al de los levitas. Y aquí el autor no está forzando el texto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había varios órdenes de sacerdocio. Estaba el de los levitas, pero acuérdense que también estaba el de los sacerdotes, concretamente, por ejemplo, de Elí. Después va a venir el sacerdocio de Sadoc, aunque también se mantiene el de los levitas. Entonces, ese cuadro le permitió al autor decir, Jesucristo es sacerdote, pero de otro orden. ¿Cuál orden? El orden de Melquisedec. ¿Y dónde lo descubrió? En el Salmo 110. Dios lo ha jurado y no se retracta, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces, por eso decimos que es una mente prodigiosa. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el Antiguo Testamento. ¿Y quién se va a saber los salmos de memoria? Pero conocía los salmos y recordó esta frase. Entonces, ¿qué es el orden de Melquisedec? El orden de Melquisedec es ese orden que se anunciaba antiguamente para reemplazar a los levitas, pero también es un sacerdocio que no tiene ni genealogía, ni tiene ni ascendencia ni descendencia, porque el sacerdocio levita en el Antiguo Testamento y el sacerdocio de algunos de estos, por ejemplo, de Sadoc, de Abiatar, de Eleazar, son sacerdocios por descendencia. El padre le da el sacerdocio al hijo, como quiso hacer Zacarías con Juan el Bautista. Entonces aquí es un orden completamente nuevo. Y hay algo muy bonito de Melquisedec, según el capítulo 14 del Génesis. Melquisedec era sacerdote en Jerusalén. Y entonces esto le abre la puerta al autor de la homilía a los hebreos para decir, pues eso no tiene nada de extraño, Jesús también es sacerdote en Jerusalén. Ahora, como el Salmo dice que es un sacerdocio que no se termina, entonces Melquisedec no ha muerto, sino que permanece para siempre y es un sacerdote eterno. Y el que lo va a suceder, o el que lo asume, pues digámoslo así, es Jesucristo. Entonces, en Melquisedec reúne dos características. No hay genealogía humana y no hay límites temporales. Entonces el autor se lo aplica a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cumple con esas características cuando resucitó. No viene de una tribu sacerdotal y al resucitar nos muestra que vive para siempre. La ventaja frente a Melquisedec es que con Jesús no hay los antepasados y él es o llega a la vida por obra de Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, Jesucristo, si bien no fue sacerdote en su vida terrena, después de resucitar es un sacerdote de un nuevo orden, con un nuevo estilo, como lo había anunciado el Salmo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, miren que se está hablando del sacerdocio y del sacerdote, pero el contenido no es el contenido del Antiguo Testamento. Sigue el autor con su argumentación y va a mostrar ahora la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de los levitas, siempre con medio de comparaciones. Dice, los sacerdotes levitas eran transitorios porque se morían, por eso tenían que ser muchos. Se dicen que en tiempos de Jesús podían ser 8,000 levitas en el templo, pues colaborando por turnos en el templo de Jerusalén. Ahora, como Jesucristo no muere más por la resurrección, permanece para siempre, pues su sacerdocio es único. Entonces no necesita, o se diferencia en este caso, de los levitas. Otra diferencia con los levitas. Antes de ofrecer sacrificios, los levitas tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, o sea, tenían que purificarse. Jesucristo no necesita ofrecer sacrificios porque Él es absolutamente puro, santo y sin defecto, como se pedía para el Cordero Pascual.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecen sacrificios de animales todos los días. Jesucristo ofrece un único sacrificio, el de su persona entregada por amor, que alcanza la reconciliación de todos los seres humanos y no hacen falta más sacrificios. Los levitas oficiaban un culto en el templo terreno, en un templo construido por manos humanas. En cambio, Jesucristo, cuando ofrece su vida para dar vida a todos, entra en la vida del Padre, en el santuario del Padre, en el santuario eterno, en el templo del Padre, donde habita para siempre, y por eso no se necesitan más templos. Mientras los levitas tenían que entrar muchas veces al templo para ofrecer muchos sacrificios. Y Jesús entra de una vez para siempre. Los sacerdotes antiguos empleaban la sangre de los toros, de las ovejas, de las cabras, es decir, sangre ajena, para realizar sus ofrendas. En cambio, Jesucristo ofreció su propia vida. Cuando tengan tiempo, porque si ya me quedan sino 5 minutos, pueden leer Levítico 17:14, Levítico 17:14, Levítico 17:14, donde se dice que para los judíos la sangre es la vida. Entonces, cuando aquí se habla de sangre, pueden cambiarla por la palabra vida. Y tiene mucho sentido cuando Jesús dice que vino a dar la vida por todos, o sea, a derramar su sangre. Pero es que para los judíos la sangre es la vida. Entonces Jesucristo no tiene que ofrecer sangre de toros, ovejas y cabras, sino que entrega su vida a Él, pura, sin mancha, y le devuelve a la humanidad toda la santidad perdida, ¿no? El sacerdote judío pertenecía a una casta social y solamente ellos podían ser sacerdotes. El sacerdote judío recibía una consagración especial de Dios que no tenía la gente. El sacerdote judío era sacado o separado de los hombres y se ocupaba más al culto y al templo. Cuando Jesús no nace de la tribu de Leví, pues llegó la abolición de toda esa exclusividad y contagia esa experiencia de Dios para todos los bautizados. Y por eso es que participamos del sacerdocio común de Cristo. Al no ser ordenado sacerdote con un rito especial, lo que Jesús muestra para ser sacerdote es ser fiel a la voluntad del Padre, y luego la última cena, la institución obviamente de la Eucaristía. Pero desde el sacerdocio común, todos estamos, como ya lo dijimos en San Pablo, al servicio de todos los seres humanos. Cuando Jesús come con ladrones, con prostitutas, con pecadores, cuando no condena a nadie, como cuando salva a la adúltera en Juan 8, Jesús se puso de parte de la gente. Hay 2 criterios en la homilía a los hebreos para decir que Jesús es sacerdote: su fidelidad y su compasión o misericordia. Fidelidad y compasión, fidelidad y misericordia, fe y misericordia. Entonces, la fidelidad del Señor no fue solamente al templo y al culto, sino fue fidelidad con la gente. Comía con ladrones, prostitutas, pecadores, no condenó a nadie, sino que mostró que su ser sacerdote o el amor del Padre es para todos los seres humanos. Es un amor universal que salva los derechos de todos, empezando por los más pobres. Ahora, cuando Él se entrega, no derrama la sangre como si fuera el sacrificio de un animal del Antiguo Testamento, sino que lo que Él está entregando es la vida. ¿Y por qué le entrega la vida al Padre? Para reconocer que Él fue el que se la dio. Mi papá me dio la vida, mi Padre Dios me dio la vida, y yo libremente se la devuelvo al que la entregó. Ahora, desde este punto de vista, cuando nosotros decimos que como bautizados participamos del sacerdocio común de los fieles, el reto es el mismo, o sea, entregar la vida para que otros tengan vida. Somos sacerdotes de la propia vida, de la propia existencia, y libremente la podemos ofrecer, la deberíamos ofrecer. Lo bonito de Dios es que nos obliga, porque Él nos amó primero y está esperando es que hagamos ejercicio de esos dones y cualidades para ponerlos a disposición de todos, pero Él no nos obliga. O sea, esta es la forma de practicar nuestro nuevo sacerdocio, es poner lo que somos y tenemos al servicio de los demás, a construir la justicia y la paz. Cuando haya justicia y paz, Dios estará presente aquí. Y eso no lo logró, por ejemplo, para el Antiguo Testamento, la sangre de los animales. Entonces, desde este punto de vista, todos somos
sacerdotes de la propia vida. Y la única víctima que debe sacrificar a Dios mediante un sacrificio es el amor y la fidelidad a Él. Ese es el sacrificio, entre comillas. Ahora, hay un problema con la palabra sacrificio. La palabra sacrificio viene del latín y es sacrum facere, hacer sagrado. No sé de dónde sacamos que sacrificio tiene que ser derramando sangre, chorreando sangre por todas partes. No, es hacer sagrado. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se ponía en comunión la vida de los seres humanos con Dios? Se quemaban las ofrendas. Y entonces decían, como ellos pensaban que los dioses estaban en las nubes o más arriba de las nubes, se quemaba para que el humo subiera y los dioses o Dios al oler este aire, este humo caliente, entrara en comunión y era como si comiera las mismas comidas que estaban comiendo los humanos. Eso era lo que se llamaba sacrificio. Sacrum facere, hacer sagrado. O sea, se quema, pero para que el aroma llegue a la divinidad y me ponga en comunión a mí y a mi familia, a mi comunidad con Dios. Pero no es por todas partes derramamiento de sangre. Sí hay derramamientos de sangre, pero no olvidemos la definición, es sacrum facere, hacer sagrado, hacer sagrado. Eso es muy importante. Entonces, la genial intuición de la autora de los Hebreos es muy bonita. Todo cristiano es sacerdote de su propia vida y es la única víctima que se debe ofrecer a Dios en el amor y la fidelidad a Él. Aunque no lo sepamos, todos los cristianos, por ser bautizados, somos sacerdotes. Participamos del sacerdocio de Cristo. Después la Iglesia, empezando con las cartas de Timoteo y Tito, va a especificar este sacerdocio en ministerios particulares ordenados que tienen la propiedad de ser signos permanentes de esa entrega, dado que muchos de los cristianos y cristianas en otras profesiones y servicios lo harán de otra forma, pero la forma continuada y permanente serán estos ministerios ordenados. Pero no perdamos de vista que el servicio que empieza en Jesús se participa a todo creyente por el bautismo, que es el común denominador del que hablamos en la carta a los Corintios, 1 Corintios en el capítulo 2. Termino con esto. Después de esta comprensión de Hebreos, la Iglesia, para organizar las tareas, llegará a la comprensión del sacramento del orden. Mientras los laicos trabajarán más directamente en el mundo, sembrando en sus profesiones los valores del Evangelio, quienes son ordenados participarán de una manera especial de ese sacerdocio y lo harán desde la comunidad, como dice el Concilio Vaticano II, surgen de la comunidad para servir a la comunidad. La misión de este nuevo sacerdocio pues ya no es encerrarse en el templo, practicar ciertos ritos, sino transformar la tierra, la sociedad y la historia. Esa es una tarea de todos los bautizados. Celebrar sus fiestas y sus tragedias, sus desvelos y calamidades para encaminar todas las vidas, libremente, esa es la sangre, la vida, a Dios, e inyectar una nueva vida hecha de fraternidad, solidaridad y amor. En una palabra, consagrarle toda la humanidad a Dios. Ese es el fundamento realmente de los sacerdotes, del sacerdocio común. Si todos practicáramos este sacerdocio, el que nos ayudó a vislumbrar y a recuperar la humildad de los hebreos, viviendo su fe, su vida con fe y sirviendo a los demás como lo hizo Jesús sacerdote, estaríamos practicando ese culto único que nos propuso Jesús en el diálogo con la samaritana y que lo encontramos también en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Entonces ya la especificidad de los ministerios ustedes lo van a encontrar en lo que llamamos allí en el curso, la parte de la sacerdotalización y la Edad Media. Y bueno, el viernes nos encontraremos Dios mediante para mirar un poco ese nuevo aire que viene con el Concilio Vaticano II y las conferencias de nuestras conferencias regionales. Muy bien, Julio. Muy bien, muchas gracias, Padre Hernán, por la precisión en el tiempo y sobre todo por la explicación que abre muchos horizontes siempre y bueno, por lo menos a mí me llena siempre de entusiasmo escucharle. Realmente es impresionante lo que nosotros tenemos que recuperar dentro del concepto que tenemos de ministerios en la iglesia.
Muchas gracias a todos por su participación. En un momento tendrán ya el video disponible si quieren volver a retomar la conferencia que hemos recibido. Les esperamos entonces el día viernes, a la misma hora, mismo link, mismo canal, y ya ojalá que tengamos clara todas las actividades, ya hayamos podido entrar en la plataforma, manejar todos los contenidos, cada vez apropiándonos un poco más de este proceso formativo. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz y bendecido día. Gracias, Padre. No, Igualmente, gracias. saludo a Hernán Darío. Gracias, muchas gracias. Adiós.